tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. Aleluya. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Salga de Egipto, busque a Dios, ponga a Dios en primer lugar, cambie sus prioridades y salga de Egipto, y usted verá la victoria de parte de Dios. Vivir en la realidad o vivir en la verdad son dos cosas distintas. Vivir en la realidad o vivir en la verdad. No es lo mismo la realidad que la verdad. La realidad es lo que vivimos continuamente. Pero cuando yo vivo en la realidad, vivo depresivo, triste, amargado. Pero cuando yo vivo en la verdad, ¿quién es la verdad? La verdad de Jesucristo. Dijo Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Solamente es eso. Realidad o verdad. Depende de donde vivamos, así vamos a vivir. Si usted vive en la realidad, vivirá como vive el mundo. Pero si vivimos en la verdad, vamos a vivir como Jesús nos enseñó a vivir. Amén. Por eso el mensaje de esta tarde es: nadie te engañe. Mírelo al que tiene a su lado, busque a alguien, mírelo y dígale que nadie te engañe. Que nadie te engañe. Amén. Tome su asiento, por favor. Damos gracias al Señor. Nadie te engañe. Hoy va a tener que usar la Biblia. ¿Trajo su Biblia? O el celular. Si trajo el celular, póngalo en modo avión, porque si no lo van a llamar por teléfono y usted va a decir, uy. Y usted necesita escuchar la palabra del Señor hoy, ¿eh? Gloria a Dios. Nadie te engañe. Amén. Mateo capítulo 24, Mateo 24 del versículo 3 en adelante. Esta palabra es algo, Jesús dio esta palabra hace ya más de 2000 años. Jesús hablaba y decía estas palabras hace 2000 años, las señales. Estamos viendo estas señales que Jesús predijo ya a sus discípulos que iban a acontecer antes de su venida. Por eso, no son tiempos fáciles. Yo hace también años vengo diciendo de que las cosas no iban a mejorar, sino que las cosas iban a empeorar. Y cuando estábamos en medio de... ¿cuántos se acuerdan del año 2000, 2001? ¿Cuántos se acuerdan del año 2000, 2001? Cuando empezamos la obra, que yo recuerdo que se vino el problema, que el presidente que teníamos se fue en un helicóptero. En una semana tuvimos como 20 presidentes. Uno se acostaba con un presidente y a la mañana se levantaba, había otro presidente. ¿Se acuerdan de ese momento, no? Momento difícil. Y Dios me da una palabra en medio de... Después vino otro presidente que estuvo 2 o 3 años y de allí hubo elecciones y surgió el kirchnerismo y todas estas cosas. En medio de esos gobiernos, Dios me da la palabra y me dice, no esperen que las cosas estén mejor. Y desde aquel entonces las cosas empezaron a empeorar. Y yo cada año que pasa, yo digo, ya no hay más nada peor que esto. Cuando comenzó el año 2000, que comenzamos con una nueva, cuando estábamos con la presidente que teníamos, la presidente, no la presidenta, la presidente que teníamos, es allí donde Dios me da esta palabra. Y cuando hubo elecciones, ¿cuántos se acuerdan que creo que en el 2015 asumió Macri? ¿En el 2015 puede ser? Sí, en el 2015 dijimos, ahora sí, viene el cambio. Y fue peor, ¿no? Y fue peor. Y después de Macri dijimos, bueno, ahora va a venir otro, el que va a venir ahora, que era Albertito. Y dijimos, bueno, Albertito va a traer un cambio ya, ¿no? Creemos.
y fue peor. Y fíjese que cada vez peor los que vienen, ¿no? Cada vez. No voy a olvidar nunca cuando Dios me dio esta palabra hablando con mi suegra, la viejita Ana, allá por el año 1994, por allá, o no, 96, habíamos vuelto de Siberia, de Rusia, y yo le decía a mi suegra, porque ellos eran radicales, mi papá en mi casa eran peronistas, vio en aquel entonces, ¿no? Y yo le decía, mirá, el que suba no tiene la respuesta para esta Argentina. Porque el que sube, sube por su cuenta. Ahora, cuando hay una persona que depende de Dios, ese va a traer la respuesta. Porque tiene temor de Dios. Por más que no sea evangélico, por más que no sea, qué sé yo, religioso, pero que tenga temor de Dios. Entonces, de esa manera, una persona que depende de Dios, las cosas comienzan a cambiar. Ahora, tenemos un lío, ¿no? Cuando fue empezó el año 2020, en enero, ya en febrero se veía que las cosas venían mal. Económicamente, no había un proyecto de trabajo, no había un proyecto de cambio, las cosas estaban mal. Marzo, ¿qué pasó en marzo del 2020? El 20 de marzo, ¿no fue? Viernes 20 de marzo del año 2020, dijeron la pandemia, todo adentro. Estuvimos adentro, ¿cuánto? 8 meses. Y dijimos, nada peor que esto puede pasar, ya no hay otra cosa peor. Y ahora, ¿qué se descubrió? Que en Argentina está la cepa brasilera, la cepa inglesa, la cepa qué sé yo de dónde. Y dijo alguien, es hora de que usted y yo entendamos de que no importa de qué cepa es el coronavirus, sino lo que necesitamos es que usted sepa que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted, que usted sepa que no hay realidad que con la verdad no se pueda batallar, que usted sepa que tenemos seguridad en Cristo, que usted sepa que la única verdad es seguir las pisadas de Cristo. Cuando usted sepa esto, se van a terminar las cepas. No me venga a decir, pero pastor, como me dijo aquel pastor, yo estaba predicando en una iglesia un mensaje así de fe, cuando terminó la iglesia estaba toda, gloria a Dios, aleluya, para colmo, había ocurrido milagros, mientras yo iba predicando los milagros ocurrían, ¿no? Porque Dios actuó así, y yo me acuerdo que el pastor se encierra conmigo en su oficina, y me dice, pastor, qué lindo el mensaje de fe, impresionante, pero, vio, tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas. Y yo le dije, no sé usted, pero yo soy cristiano, no soy realista, porque el cristiano no vive según la realidad, el cristiano vive según la verdad que Cristo estableció. Y cuando usted vive en esa verdad, las cosas comienzan a cambiar. ¿Tenemos una realidad o no tenemos una realidad? ¿Cuál es la realidad? Hay una pandemia en el mundo se está muriendo, no hay comida, qué sé yo, un montón de cosas. Eso es una realidad. Están partiendo con el Señor siervos de Dios. Es una realidad. Pero depende de usted y de mí vivir en la realidad o vivir en la verdad. Por eso Jesús dice que nadie te engañe. Mire a alguien y dígale que nadie te engañe. Que nadie te engañe, Cataleya, que tu mamá no te engañe. Porque tu mamá es de engañarte a vos. Ella está atenta a lo que dice el pastor, ¿no? Va. Mateo capítulo 24, versículo 13 en adelante, dice la palabra del Señor en esta tarde. Me enganché bien, en esta tarde. No dije ni esta mañana, ¿no? En esta tarde. Se asustó. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo,
dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuál fue la pregunta? Mire, los judíos, cuando uno lee esto, uno dice, ¿qué era lo que le estaban preguntando los judíos? ¿Por qué? Porque los 12 eran judíos. Los judíos todavía, no, la mayoría de los judíos, los que no han renacido de nuevo y han aceptado a Cristo, los judíos todavía están esperando la venida del Mesías. ¿Sabía eso usted? Los judíos no creen que Jesús fue el Mesías o que es el Mesías. No lo creen. Los judíos siguen esperando. Por eso que ellos están viviendo en el año 5900, no sé cuánto, ¿no? ¿Por qué? Usted vive en el año 2021 porque después de Cristo y antes de Cristo, o sea, nosotros vivimos después de Cristo. En el 2000, pero los judíos no creen en Cristo, entonces ellos siguen viviendo, no en este. Pero le estaban preguntando claramente cuándo iba a venir el fin de todas las cosas, cuándo iba a venir el juicio de Dios, cuándo va a venir el Mesías. Estaban preguntando. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. ¿Puede decir conmigo, no tengo que dejar engañarme? No, por favor, se lo dije 1001 vez. Están filmando, ahora estamos saliendo al mundo, hermano, no por un canal. Estamos saliendo al mundo por el Facebook. A ver, dígalo como que tiene ganas. Haga como que tiene ganas en esta tarde. Diga conmigo, no me tengo que dejar engañar. Mire a alguien y dígale, no te dejes engañar. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerra. Miren, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Escuche esto, hermano. ¿A quién le estaba hablando Jesús aquí? A los discípulos. No le estaba hablando a la gente del mundo. Es como que le está hablando a la iglesia. ¿Me sigue? ¿Qué dijo el Señor? Muchos van a venir en mi nombre. Ojo, que no te engañen. Porque hay muchos que predican en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo de esta manera, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos la palabra, en tu nombre, Señor, lo hicimos. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque muchos se van a levantar usando a Jesús para su propio deleite. ¿Me sigue? Por eso que yo les digo, hermanos, cuidado, sigamos la verdad de Cristo. Porque estamos en los últimos tiempos. Dice, porque se levantarán nación contra nación y reinos contra reino, y habrá pestes y hambres. ¿Hay o no hay peste? ¿Hay o no hay hambre en el mundo? Se está diciendo que ya pasamos el 10% de los habitantes del mundo son pobres. O sea, ser pobre es aquellos que no llegan a fin de mes, que no le alcanza el dinero para fin de mes, es una persona ya pobre. ¿Me sigue? Un empleado de comercio aquí en Argentina, un empleado de comercio creo que llega a ganar 30.000 pesos, no sé, algo así. No sé cuánto está ganando, más o menos 30.000, 35.000 pesos. Pero se necesitan para la canasta básica 61.000 pesos. O sea que esa persona no puede llegar. ¿Se da cuenta, no? Entonces dice que porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Si nos quejamos por esto, cuando Dios me dijo, las cosas van a ir de peor en peor,
Y uno dice, pero pastor, bendígame. ¿Cómo va a decir eso? Es que Dios dijo ya, Jesús lo dijo. Esto es el comienzo de dolores. O sea que van a venir más problemas. Pero, los que se aferren al Señor, los que se suban al arca de la salvación, no tendrán falta de ningún bien. Amén. Los que confían. Por eso la palabra hoy, la pastora cuando compartía esta palabra, ¿no? Antes de orar, cuando compartía esta palabra, en el día del conflicto, en el día del temor, en el día de la angustia, ¿qué voy a hacer? Yo voy a estar confiado en ti, Señor. Porque cuando yo estoy confiado en Él, voy a tener la victoria. Amén. ¿Lo tengo acá? Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mire usted, ¿a cuánto de ustedes le gusta que le hablen mal de usted? ¿A cuánto le gusta que digan? Yo cuando escucho que hablan mal de mí, me pongo contento. Porque ya lo dijo Jesús, entonces digo, yo estoy ahí, ¿no? Ahí estamos. Dice, entonces les entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Generalmente cuando uno está en el camino del Señor van a hablar mal de vos. Pero ahí estamos. Sigue diciendo el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué significa aborrecer? Despreciar, odiar a la gente. Cuidado con esa gente, hermanos. Cuidado. ¿Por qué? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos falsos profetas. Cuidado. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si estamos viviendo un tiempo de frialdad, este es el tiempo de frialdad que estamos viviendo. A mí me preocupa demasiado porque no es acá en la congregación, es en todo lado. Hablamos con el pastor Moisés, allá en Chile ha pasado, gente que uno decía, tiene que estar, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Desanimado. ¿Vio algún hermano desanimado en este tiempo? Mire, hemos visitado nosotros, muchos desanimados. Digo, ¿qué pasó, Señor? Pero es la palabra del Señor. Dice que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Está entendiendo? Hoy hay un virus más poderoso que el COVID-19. Y no es la cepa de Brasil, ni la cepa de Inglaterra, ni la cepa de China, qué sé yo. Hoy hay un virus más poderoso que el COVID-19. Y ese virus, ¿sabe cuál es? El virus del miedo. El virus del miedo. Hoy por hoy tenemos un mundo lleno de miedo. Ahora, ¿la gente le tiene miedo al COVID? No. ¿Sabe a lo que le tiene miedo la gente? A la muerte. A la muerte le tiene miedo. Yo decía esta mañana, el apóstol Oscar Domínguez estuvo, justamente hoy le dieron el alta del hospital, en Venado Tuerto está el apóstol Domínguez, somos muy amigos, un hombre de Dios tremendo, cómo Dios le utiliza y todas estas cosas, y tuvo COVID, y estuvo internado, y le pusieron oxígeno, ¿no? Y yo decía ayer, hermano, escuche esto. ¿Cuántos se acuerdan que yo decía, hermano, cuidado, porque Dios puede apagarte la llavecita del aire y te quedás sin respirar? Hoy por hoy, hermanos,
Hoy por hoy, la gente necesita oxígeno, ¿o no? Porque en el COVID, cuando te agarra el COVID, viste que no podés respirar, te meten oxígeno. Necesita oxígeno. Ahora, el pastor, el apóstol Oscar Domínguez, alguien le puso, qué bueno que Dios te libró de la muerte, ¿no? Y él escribe y pone, yo doy gracias a Dios porque yo ya estaba muerto y ya estoy muerto. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese es el grave problema que estamos viviendo en este tiempo, que la gente todavía no murió. Que la iglesia del Señor, los creyentes, los que hemos conocido el amor de Cristo, todavía no hemos muerto. Por eso le tenemos miedo a la muerte. Porque el que está muerto, ¿qué? ¿Sabe que en todo este tiempo, cuando yo atravesaba el coronavirus, a mí me venían esas luchas impresionantes, porque a veces me desperté una madrugada y no podía respirar, y dije, en el nombre de Jesús, esto es una lucha espiritual, porque nunca había, en todo el tiempo, lo único que había perdido era el gusto, me cansaba, pero no me dolía el cuerpo, no me dolía la cabeza, no tuve problema de respiración, pero esa madrugada sí. Y yo reprendí en el nombre de Jesús, me acuerdo, ese momento tan difícil, y una de las cosas que me vino a la mente, y la palabra de Dios me dijo, ¿cuántas veces te libré de la muerte? Yo oí esa voz, ¿cuántas veces te libré de la muerte? ¿Cuántas veces libré de la muerte a tu familia? Y me recordé de Lemuel, me recordé de mí mismo, cuando estábamos en Rusia y el viaje de Kiev a Rusia, a Moscú, desviaron todo un tren para bajarnos a filo de ametralladora, y yo dije, en ese momento no tuve miedo, hermano, y nos podían haber matado allí, porque bajamos en medio de la nada. La KGB nos metió preso, 2 días preso estuvimos ahí con otro pastor de Rosario, de la iglesia del pastor Carlini, 2 días preso, hermano. Y no tuve miedo, porque podían haberme muerto, podían haberme matado allí. Y Dios me respondió esa madrugada, ¿cómo no confías en mí? ¿Cuántas veces te libré de la muerte? Por eso que tenemos que morir a nosotros, para que Cristo viva en nosotros. La realidad es una cosa, la verdad es otra. No sé si me está entendiendo. La realidad que estamos viviendo es una realidad. Está el COVID, la gente se muere, hay gente internada, hay gente... Pero, ¿vivo en la realidad o vivo en la verdad? ¿Dónde vivís? Porque no es lo mismo la realidad que la verdad. ¿Lo tengo acá? En la actualidad el miedo se ha apoderado de la gente y por tener miedo están desalentados, están tristes, están angustiados, están deprimidos. El amor de muchos se ha enfriado. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, por favor, no te enfríes. Dígale, por favor, no te enfríes. Porque la palabra del Señor, Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? Porque no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Cuando una persona comienza a enfriarse, ¿en qué estado se encuentra? En un estado de tibieza. Y tiene que ver con la salvación de tu alma esto. No sé si me está entendiendo dónde vamos. Si yo vivo en la realidad, voy a enfriarme. El amor por el Señor se me va a enfriar si vivo en la realidad. Ahora, si vivo en la verdad, son 2 cosas distintas. La gente tiene miedo, pero no al virus, tiene miedo a morirse. Y escuchen lo que dijo Jesús. Présteme atención a lo que dijo Jesús. Jesús dijo de esta manera, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. ¿Qué me cuenta? ¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando de que vivís en la realidad o vivís en la verdad. Porque Él vino a marcarnos la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quién es Él? Él es la verdad. La realidad te va a decir, estás enfermo. La realidad te va a decir, hay muerte en el mundo. La realidad te va a decir, hay falta de dinero. La realidad te va a decir, estás enfermo. Pero la verdad te va a decir, en mis llagas yo llevé todas las enfermedades. ¿Me está entendiendo esto, por favor? Cuando Jesús, por eso digo, el otro día yo comentaba con ustedes, recién, que yo tuve una reunión con las autoridades de la Unión de las Asambleas de Dios a nivel regional, y yo recuerdo que estábamos hablando del COVID, que se muere del COVID, que tengan cuidado del COVID, y yo dije, momento, paremos la pelota. ¿Dónde vivimos? ¿En la realidad o en la verdad? Porque la realidad es que está la enfermedad, ¿sí o no? Pero yo no puedo vivir en esa realidad. Yo fui llamado a vivir en la verdad, en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, la realidad te dice, hay un virus, hay una peste. Pero la verdad te dice, en mis llagas yo llevé todas las enfermedades. Por sus llagas somos nosotros curados, dice la verdad. ¿Me está entendiendo esto? Ahora note, ¿cuántas enfermedades hay en el mundo? ¿Cuántas? 39 enfermedades hay en el mundo. Científicamente esto está comprobado. Hay 39 enfermedades. De esas 39 enfermedades se abren muchísimas otras enfermedades que son virus. Pero enfermedades, raíces de enfermedad, hay 39. ¿Cuántos latigazos recibió Jesús en su espalda, en sus piernas, en su cabeza? ¿Cuántos latigazos recibió? 40 menos 1. 39 latigazos. ¿Para qué cree usted? Esa es la verdad donde usted y yo tenemos que estar parados. ¿A quién le estamos creyendo? ¿Vivimos en la realidad o vivimos en la verdad? Porque no es lo mismo la realidad que la verdad. ¿Lo tengo acá? Hoy tenemos una batalla que librar. Y la batalla es la realidad contra la verdad. Y los que vivimos en la verdad, no importa todos los problemas que vengan. Yo recuerdo el reverendo Mar Cabrera, escuché una vez una predicación de él. El reverendo Mar Cabrera dijo en una oportunidad de esta manera, ¿no? Dijo él, no estoy preguntando cuántos son, sino que empiecen a salir. ¡Wow! No estoy diciendo cuántos empiecen a salir. Yo le creo al Señor. No sé si me está entendiendo. No permita que los engañen. No permita que la realidad le engañe a usted. Estamos viviendo una realidad. ¿Cuál es la realidad? Prende el televisor y ¿cuál es la realidad? Se murieron 520. Hay 20.000 contagiados. Hay que... Sí, está bien, bárbaro. Pero yo no me puedo mover según la realidad que me muestra la televisión. Yo tengo que vivir por la realidad que me muestra la palabra de Dios. ¿En quién he creído? Por eso que el amor de muchos se ha enfriado. Por eso que muchos, y me cuesta ir a la iglesia, y me cuesta hablar del Señor, ¿por qué? Porque permitiste que la realidad te engañe. Y en esta tarde la palabra es que nadie los engañe. No te dejes engañar por la realidad, aprendamos a vivir en la verdad. Amén. Diga conmigo, emocionados o sumergidos. A ver, dígalo como que tiene gana. Emocionados o sumergidos. No es lo mismo estar emocionado que estar sumergido.
El mundo se mueve según las emociones. Si todo me va bien, ¿cómo estoy? Contento. Si todo me va mal, ¿cómo estoy? Triste y desalentado, emocionados o sumergidos. Y hoy por hoy tenemos demasiados cristianos emocionados. Se emocionan, vienen a la iglesia y cuando cantamos, oh, sana, y nos ponemos contentos, aleluya. Pero cuando tenemos un problema, ¿qué pasó? Nos amargamos. Realidad versus verdad. Emocionados o sumergidos. No es lo mismo estar emocionado por el Señor que estar sumergido en el Señor. Escuche esto, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El prefijo en, el que está en Cristo, el prefijo en significa dentro de, sumergido en. ¿Me está entendiendo esto? Cuando usted y yo estamos sumergidos en la palabra de verdad, cuando usted y yo estamos sumergidos en Cristo, podemos vivir esta nueva vida. Porque si yo acepto a Cristo como Señor y Salvador y sigo viviendo como antes, eso es una emoción. Una emoción es, ¿cuántas veces yo he preguntado, hermano, ¿cómo fue el mensaje del domingo? ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje, pastor! Impresionante el mensaje. Ajá, ¿y de qué prediqué? Siempre digo, ¿no? No me acuerdo. ¿Y qué versículos usé para la predicación? No me acuerdo, pero tremendo mensaje. Emociones. Fue lindo. Pero la palabra de Dios te tiene que conducir. La palabra de Dios es la que te tiene que guiar. Es la palabra de Dios la que te tiene que hacer avanzar, crecer, edificar. Porque para eso está la palabra del Señor. Y tal vez no es para este momento la palabra que recibís hoy. Pero si Dios te está dando esta palabra es porque en un momento la vas a necesitar. Como cuando yo recibí del Señor hace años atrás que se iban a partir muchos siervos de Dios, hasta incluso predicando atrás de un púlpito. ¿Para qué Dios me dijo aquella palabra? Para que cuando venga el tema, yo viva por esa palabra, por esa verdad, y no me amargue, no me ponga triste, no diga, uy, ¿y ahora si me toca a mí? Porque muchos hoy por hoy están, ¿me tocará a mí mañana? Si me toca, gloria a Dios, me voy con el Señor. Como yo dije una vez al diablo en tantas veces, ¿no? Diablo, porque el diablo tantas veces me vino a decir, te vas a morir. Y mi respuesta es, diablo, si me muero me voy con Cristo. Y si me quedo sigo predicando el Evangelio. No es lo mismo emocionados que sumergidos. Emocionado es cuando todo me sale bien y estoy alegre, y cuando todo me sale mal estoy triste. Amén. Realidad versus verdad. ¿Dónde vivís? ¿En la realidad o en la verdad? Nadie te engañe. Diga conmigo, no voy a dejar engañarme por nadie. Efesios, capítulo 5, versículos 6 al 10. ¿Se puede leer ahí? Sí, ahora se... mira qué lindo. Está bien, ahora podemos leer. Dice Efesios 5, 6. Nadie los engañe con palabras vanas. ¿Sabe qué es una palabra vana? Una palabra que no tiene sentido. Como la que utiliza a veces el gobernador de la provincia más grande de Argentina, de Buenos Aires. Dios mío. No, porque yo les digo que ustedes saben que vamos para ir para allá porque
no sé qué es lo que quieren, pero yo les digo que no dice nada. No sé si lo escuchó alguna vez. Pobre muchacho. ¿Dónde lo metieron? Eso es palabras vanas, que dicen muchas palabras, mucho gregré para decir Gregorio. Dice la palabra, nadie los engañes con palabras vanas, que no tienen sentidos. Hoy por hoy escuchamos palabras y perdemos el tiempo en escuchar a personas que hablan estupideces, y discúlpeme que se lo diga de esta manera. Gente que se ocupa en decir estupideces, tonteras, que nada tienen que ver. Y perdemos el tiempo de escuchar palabra de Dios. Después, para escuchar palabra de Dios no tenemos tiempo. Por eso el consejo del Señor en esta noche: no se dejen engañar, que nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? ¿Sobre los hijos de qué? O sea que esto no es para la gente del mundo. Esto es para nosotros, los hijos de Dios. Los hijos de desobediencia reciben la ira de Dios. Escúcheme, hermano, tuvimos todo un año. Cuando empezó la pandemia, yo les decía a los hermanos de esta manera, les decía: hermano, dígame una cosa, usted que no tenía tiempo para orar, que usted no tenía tiempo para hacer el culto familiar, que usted no tenía tiempo para leer la Biblia, ahora tiene todo el día, porque los metieron adentro 8 meses. Estuvimos 8 meses adentro y el pueblo de Dios no oraba, no leía la Biblia, estaba en cualquier otra cosa. ¿Y qué pasó? ¿Vino algo peor o no? Ahora vino que tenemos otra cepa, que se multiplicaron los ataques de COVID. Hay otra realidad. ¿Por qué? Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipe con ellos. No sea partícipe de aquellas personas que le hacen perder el tiempo hablando cosas que no tienen sentido. No se deje engañar. Gente que le va a mostrar la realidad. Gente que le va a hacer trabajar sus emociones. No se deje engañar por esta gente que va a utilizar la artimaña del error para que usted se enfríe delante de Dios. Porque en otros tiempos eran tinieblas. ¿Quién? Nosotros éramos tinieblas. Mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. No viviendo en la realidad, no viviendo en las emociones, sino sumergidos en la verdad de Cristo. Y Cristo te dijo que nadie te engañe, que nadie te engañe. Que las situaciones que estás viviendo ahora no te traiga un engaño para desanimarte ni desalentarte, porque el problema y la dificultad que estás pasando en este momento no es para matarte, sino para que tu fe crezca en el Señor y te animes a confiar cada vez más en Dios. En el día del temor, yo voy a estar confiado en mi Dios, yo me voy a mover por la verdad. La verdad es que Cristo tiene cuidado de nuestras vidas. Nadie te engañe. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Miren, escuche, otra vez. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Cuántas promesas has recibido de que te iba a ir mejor? ¿Cuántas promesas hemos escuchado que nos iban a llenar la heladera y que íbamos a poder comer asado? ¿Cuántos se acuerdan de esto ustedes? Y hoy no tenés para 1 kilo de polenta. ¿Sabe por qué? Porque usted confió en esas promesas, filosofías, palabras huecas, promesas de hombre,
Porque las promesas de hombre no se pueden cumplir, pero sí las promesas del Señor. Pero sí las promesas del Señor. ¿Lo tengo acá? Miren que nadie los engañe por medio de filosofía y hueca sutileza. Cuando te digan, no ande por las calles, escuche, usemos sentido común, hermano. Usemos sentido, no podemos andar en la calle desde las 8 hasta las 6 de la mañana. O sea que el virus no sale desde las 8, o sea que el virus sale a las 8 y a las 6 se va a dormir. Sentido común, por favor. Yo pienso y digo, en todo un año el gobierno, ¿qué hizo? ¿Por qué no compraron más camas? ¿Por qué no compraron más insumos para los médicos? ¿Por qué no le pagan mejor a los médicos y a los enfermeros en este tiempo si sabían que se iba a venir algo peor, algo más grande? ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos se basan en promesas inútiles, se basan en palabras huecas y sutiles para engañar a la gente. Por haberse multiplicado en la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe por qué? Porque muchos creyeron a esas promesas. Y hoy ven que las promesas no se han cumplido y están desanimados. Por eso, mi hermano amado querido, no se deje engañar. Este no es el tiempo de dejarse engañar cuando te muestran la realidad. Porque usted no vive en la realidad, usted vive en la verdad. Somos de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, porque nuestra ciudadanía está en Cristo Jesús. Esa es la verdad que usted tiene que creer. La verdad que usted tiene que creer es que la enfermedad va a venir, pero Cristo me sana. Hola. Que no tengas hoy no significa que mañana no vayas a tener. Pero necesitamos vivir en la verdad, no en la realidad. Tu voluntad o la del Padre. Cuando Jesús, y termino con esto, cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní y fue a orar, que le dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación, oren para no entrar en tentación. Jesús se apartó de ellos y se arrodilló a orar. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Y 3 veces le pidió no ir a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo en la realidad. La realidad era que lo iban a agarrar, le iban a dar para que tenga, para que guarde y para que sobre. Él sabía todo lo que iba a acontecer. Y él dijo, esto me va a doler. Señor, no quiero morir en la cruz del Calvario. Si puedes, pasa de mí esta copa. Pero no hubo respuesta. No hubo respuesta. Pero cuando Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Jesús sabía que la voluntad del Padre era buena, agradable y perfecta. Dice que en ese momento descendió un ángel para fortalecerlo. Y cuando él recibió la fortaleza, dejó de vivir en la realidad del dolor y empezó a vivir en la verdad. ¿Y cuál era la verdad? ¿La muerte de la cruz? No. Él nunca vio la cruz, él nunca vio los latigazos, él vio la tumba abierta y él saliendo resucitado de entre los muertos. Por eso el apóstol Pablo dice que Jesús puso delante de la cruz el gozo. O sea que no es que iba sufriendo el Señor. ¡Ay, cómo me pegaron! ¡Cómo me duele! Científicamente está comprobado que lo que recibió el Señor Jesús, un ser humano normal, la mitad de ese castigo lo mataba. Y yo dije, y muchos dicen, bueno, pero él era Dios. ¡No! Él era Jesús hombre, era Dios hombre, como usted y como yo. Pero ¿qué es lo que lo sostuvo en medio de la prueba? ¿Qué es lo que lo sostuvo al Señor en medio de los latigazos, en medio de ese desastre que le hicieron en el cuerpo? ¿Qué era lo que lo sostuvo? El vivir en la verdad.
porque la verdad para Jesús no era la cruz, la verdad para Jesús era el resucitado. Amado, cuando esté pasando por una lucha, por una dificultad, por una prueba, no se deje engañar, no viva en la realidad, comience a vivir en la verdad. La realidad te va a mostrar el problema, pero la verdad te va a mostrar la solución y la victoria en Cristo Jesús. Es hora de dejar de vivir en la realidad para comenzar a vivir en la verdad de Jesucristo. Y la verdad de Jesucristo es que Él vino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Padre, no mi voluntad, la tuya. Si me querés llevar, me voy con vos y sabés cómo me voy a gozar en el cielo. Pero si me quedo, sigo creyendo que Jesús es la respuesta que esta humanidad necesita. Póngase de pie en esta tarde-noche.